Bienvenidos a Bytes Legales. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que puso a la industria musical de cabeza. ¿Plagio o inspiración? Hablamos nada menos que del pleito entre Ed Sheeran y los herederos de Marvin Gaye, por las similitudes entre Thinking Out Loud de Sheeran y el clásico Let's Get It On de Gaye. Un caso que llegó hasta la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y que nos obliga a preguntarnos dónde termina la inspiración y dónde comienza la copia legal. Exacto. Y para entenderlo vamos a analizar el fallo de la Corte el 1 de noviembre de 2024. Abróchense los cinturones porque este caso tiene más giros que una canción de jazz. Lo primero que debemos destacar es que la demanda se basó en la Ley de Derechos de Autor de 1909, que estaba vigente cuando Let's Get It On se registró en 1973. Esta ley solo protegía la composición musical escrita en las partituras, no la grabación en sí. O sea que la grabación original de Marvin Gaye no estaba protegida como tal. Solo las notas escritas en papel. Qué curioso. Así es. Esto llevó a que la Corte excluyera algunas pruebas y testimonios de expertos, ya que se referían a elementos musicales que no estaban presentes en la partitura original. Entiendo. Pero si las melodías a mi oído suenan bastante distintas, ¿en qué elementos específicos se centró la demanda? El quid de la cuestión estaba en la combinación de la progresión de acordes y el ritmo armónico sincopado. La acusación argumentaba que Sheeran copió esa combinación específica de Let's Get It On. Ah, claro. La famosa progresión de acordes. Siempre sale a relucir en los casos de similitudes musicales. Pero si no me equivoco, existen muchísimas canciones con progresiones de acordes similares, ¿no? Exacto. Y la Corte lo reconoció. Determinó que la progresión de acordes en Let's Get It On por sí sola no es algo que se pueda proteger por derechos de autor. Es una secuencia de 4 acordes muy común en la música pop. Tiene sentido. Si cada progresión de acordes fuera exclusiva, la música popular sería mucho más aburrida. Totalmente. Lo mismo ocurre con el ritmo armónico, la sincopación. Esa técnica que desplaza el acento musical se utiliza ampliamente en la música y no se considera original por sí misma. Entonces el argumento de la demanda se desmoronó por completo, a no ser la progresión de acordes ni la sincopación elementos únicos. No tan rápido. La parte demandante argumentó que la originalidad estaba en la combinación específica de ambos elementos. Es decir, que la selección y el arreglo, aunque individualmente no fueran únicos, sí lo eran en conjunto. Ya veo. Es como una receta de cocina. Los ingredientes por separado pueden ser comunes, pero la combinación exacta y la preparación pueden crear un platillo único. Una excelente analogía. Sin embargo, la defensa de Sheeran presentó pruebas de que esa misma combinación de progresión de acordes y ritmo sincopado ya existía en canciones populares anteriores a Let's Get It On. Interesante. ¿Y qué canciones eran? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Georgie Girl y Since I Lost My Baby fueron dos de los ejemplos que presentaron. Esto debilitó el argumento de que la combinación en Let's Get It On era suficientemente original para merecer protección por derechos de autor. Claro, sí, ya existía esa combinación. La acusación de plagio pierde fuerza. Es como decir que inventaste la rueda cuando ya se usaba desde hacía siglos. Precisamente, la Corte argumentó que proteger una combinación tan básica de elementos musicales podría crear un monopolio sobre los bloques de construcción fundamentales de la música popular. Sería un caos. Imagina que alguien quisiera reclamar la propiedad de usar 2 notas específicas juntas en cualquier canción. Exacto, el impacto en la creatividad musical sería enorme. La Corte tenía que sopesar cuidadosamente este aspecto. Entonces, ¿cómo resolvió la Corte este debate sobre la originalidad de la combinación? ¿Qué peso le dio el argumento de la selección y el arreglo? La Corte de Apelaciones determinó, en base a las pruebas, que no había suficientes argumentos para considerar que la combinación en Let's Get It On fuera lo suficientemente original como para ser protegida. O sea que ese argumento de la selección y el arreglo no fue suficiente para ganar el caso. Exactamente. La Corte concluyó que no se había demostrado que la combinación de esos elementos en Let's Get It On fuera única y distintiva. Pero si la demanda se basaba en la similitud entre las canciones, no se analizó también la melodía o la letra. Después de todo, Thinking Out Loud y Let's Get It On son canciones muy distintas en su conjunto. Por supuesto, la Corte también analizó la similitud general entre ambas canciones, tomando en cuenta la melodía, la letra, el sentimiento general. Y aquí viene otro punto clave. Determinaron que las melodías y las letras de Thinking Out Loud y Let's Get It On no tenían ningún parecido. Claro, eso es evidente incluso para un oído no experto. Las letras y la melodía vocal son muy diferentes. Exactamente. La Corte concluyó que a pesar de la similitud en la progresión de acordes y el ritmo, las diferencias en melodía y en letra eran tan significativas que las canciones en su conjunto no eran sustancialmente similares. Este concepto de similitud sustancial es clave en los casos de derechos de autor. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre ese concepto? ¿Qué significa similitud sustancial en este contexto legal? Claro, para que se considere que hay una infracción de derechos de autor. No basta con que haya algunas similitudes entre dos obras.
La similitud debe ser sustancial, es decir, debe referirse a elementos protegibles, y debe ser lo suficientemente significativa, como para que una persona común perciba que una obra se deriva de la otra. Entiendo. Entonces la Corte determinó que la similitud en la progresión de acordes y el ritmo no era lo suficientemente sustancial como para considerar que Thinking Out Loud era una copia de Let's Get It On. Exactamente. Y este es un punto crucial del fallo. La Corte reconoció que las progresiones de acordes comunes y otros elementos musicales básicos son parte del lenguaje musical compartido, y que los artistas deben tener la libertad de utilizarlos, sin temor a ser demandados por infracción de derechos de autor. Es decir, que la Corte buscó un equilibrio entre proteger la originalidad de una obra y al mismo tiempo no obstaculizar la creación musical. Precisamente. Y ese equilibrio es fundamental para el desarrollo de la música. Si cada elemento musical básico estuviera protegido por derechos de autor, la creación se vería limitada y la innovación sería casi imposible. Tiene mucho sentido. Entonces, al final, Ed Sheeran salió victorioso de esta batalla legal. Sí, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Distrito y le otorgó la victoria a Ed Sheeran en este caso. Se determinó que no había pruebas suficientes para demostrar que Thinking Out Loud infringiera los derechos de autor de Let's Get It On. Un final que seguramente resonó con fuerza en la industria musical. Pero este caso nos deja como una pregunta en el aire. ¿Cómo se define en la práctica esa línea difusa entre la inspiración y la copia? Esa es una pregunta compleja, que la jurisprudencia sigue explorando. Lo que sí queda claro es que los tribunales deben sopesar cuidadosamente la originalidad de las obras, la protección de los derechos de autor, y al mismo tiempo fomentar la creatividad en la música. Y es que este caso abre un debate interesante sobre la delgada línea que separa la inspiración de la copia en la música. Muchos artistas se inspiran en otros, reinterpretan ideas, las fusionan con las suyas propias. Pero ¿en qué punto esa inspiración se convierte en una infracción? Totalmente. Es un tema complejo que genera mucha controversia en el mundo artístico. ¿Hasta qué punto se pueden utilizar elementos de obras existentes sin caer en el plagio? ¿Cómo encontrar ese balance entre la protección de la propiedad intelectual y la libertad creativa? Es un desafío constante. La música, como cualquier forma de arte, se nutre de la tradición de las influencias de quienes nos precedieron. Es natural que existan similitudes, ecos de otras obras. El desafío está en determinar cuándo esas similitudes son inevitables, producto de un lenguaje musical compartido, y cuándo son apropiaciones indebidas. Y en este caso particular de Ed Sheeran, la Corte parece haber establecido un precedente importante al dejar claro que la simple combinación de elementos musicales comunes no es suficiente para constituir una infracción de derechos de autor. Exactamente. El fallo a favor de Ed Sheeran refuerza la idea de que los derechos de autor deben proteger la originalidad y la creatividad, no la simple repetición de fórmulas o estructuras musicales básicas. Lo cual me parece fundamental para proteger la libertad creativa de los artistas. Si se restringiera el uso de elementos comunes, la música se estancaría. ¿Te imaginas? Sería como si un pintor no pudiera usar los colores primarios porque alguien los patentó. Completamente. Imagina un mundo donde solo se pudiera utilizar una progresión de acordes una vez. La innovación sería imposible. La música necesita esa libertad para evolucionar, para que los artistas puedan tomar prestado, reinterpretar y crear algo nuevo a partir de lo existente. Es como el lenguaje. Usamos las mismas palabras, pero las combinamos de maneras infinitas para expresar ideas nuevas. En la música pasa algo similar. Las notas son limitadas, pero las posibilidades infinitas. Una analogía perfecta. Y este caso nos recuerda que los tribunales deben ser muy cuidadosos a la hora de determinar qué elementos merecen protección por derechos de autor y cuáles son parte del dominio público del lenguaje común de la música. En este caso, parece que la Corte ha dado un paso importante para proteger la libertad de expresión musical y evitar un exceso de litigios por similitudes superficiales. Es un fallo que da un respiro a los artistas, ¿no crees? Sin duda. La decisión a favor de Sheeran establece un precedente importante que podría influir en futuros casos similares. De hecho, este caso no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un aumento de demandas por supuestas infracciones de derechos de autor en la música. En serio. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de otros casos sonados que ilustren este fenómeno? ¿Hay algún caso que haya generado tanta controversia como el de Ed Sheeran? Claro que sí. Recientemente hubo un caso muy mediático que involucró a la canción Blurred Lines de Robin Thicke y Pharrell Williams, que fue acusada de copiar elementos de Got to Give It Up de Marvin Gaye. Ah, sí recuerdo ese caso. Generó mucha polémica. ¿En qué se diferenciaba del caso de Sheeran? ¿Qué elementos estaban en disputa? En el caso de Blurred Lines, la controversia se centraba más en el feeling general de la canción, en la atmósfera sonora que evocaba,
que en elementos musicales específicos como la progresión de acordes. Los herederos de Gaia argumentaban que Blurred Lines copiaba la esencia del groove de Got to Give It Up. Entiendo. Es decir, que no se trataba tanto de notas o acordes exactos, sino de una sensación de una vibra similar. ¿Y cómo falló la corte en ese caso? ¿Llegó a la misma conclusión que en el caso de Ed Sheeran? No, en el caso de Blurred Lines, el jurado falló a favor de los herederos de Marvin Gaye, lo que generó un intenso debate sobre si la decisión restringía demasiado la libertad creativa. Muchos argumentaron que el fallo sentaba un precedente peligroso al proteger elementos demasiado vagos, como el feeling de una canción. Qué interesante. Entonces, cada caso es un mundo. Depende de la interpretación de la ley y las pruebas presentadas. No hay una fórmula mágica para determinar qué es plagio y qué es inspiración, ¿verdad? Exacto. Y por eso es tan importante analizar cada caso en su contexto, considerando las particularidades de las obras, las pruebas de acceso, la similitud sustancial y sobre todo la originalidad de los elementos en disputa. Cada caso presenta sus propios matices y desafíos. Claro, es un terreno complejo, con muchos elementos a considerar. Y volviendo al caso de Ed Sheeran, ¿crees que esta victoria tendrá repercusiones en su carrera o en la forma en que compone? ¿Cambiará su proceso creativo a raíz de esta experiencia? Es difícil predecirlo con certeza, pero es probable que esta experiencia le haya hecho más consciente de la importancia de documentar su proceso creativo, de guardar pruebas de sus ideas originales, de las influencias que lo inspiran. Es una buena práctica para cualquier artista, no solo para protegerse legalmente, sino también para tener un registro de su propia evolución artística. Es como llevar un diario de a bordo de su viaje creativo. Una bitácora donde puede registrar sus ideas, sus influencias, sus experimentos. Me parece una idea fantástica, no solo como protección legal, sino como una herramienta para la autorreflexión artística. Exactamente. Y esto es algo que todos los artistas, no solo los músicos, deberían tener en cuenta en la era digital, donde la información se comparte tan rápidamente y es fácil encontrar similitudes entre obras. Documentar el proceso creativo se vuelve fundamental para poder demostrar la originalidad de una obra en caso de una disputa legal. Es una buena elección para todos los creadores. Documentar. Y no solo por motivos legales, sino también para tener un mapa de su propio recorrido creativo. Sin duda. Y hablando de recorridos, este caso nos ha llevado por un viaje fascinante, a través de la ley de derechos de autor, la originalidad en la música, las complejas relaciones entre la tradición y la innovación, un viaje que nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la creatividad, sin coartar la libertad artística. Un viaje que nos ha dejado con muchas preguntas y reflexiones sobre el futuro de la música en la era digital, y que nos recuerda que la música, como cualquier forma de arte, se nutre del diálogo constante entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Y precisamente hablando del futuro, ¿te has preguntado qué podemos esperar en términos de litigios de derechos de autor en la música? ¿Veremos más casos como de Ed Sheeran o el de Blurred Lines? ¿Se volverán estos casos más comunes? Es una pregunta interesante. Con tantos artistas y tanta música circulando, es inevitable que surjan disputas sobre la originalidad. Pero, ¿crees que los avances tecnológicos podrían complicar aún más este panorama? Ahora que es posible crear música con inteligencia artificial, ¿cómo afectará eso a los derechos de autor? Esa es una pregunta que tiene a muchos expertos de cabeza. La inteligencia artificial está abriendo un nuevo capítulo en la creación musical, pero también plantea nuevos desafíos legales. ¿Quién posee los derechos de autor de una canción compuesta por una IA? El programador que creó la IA, el usuario que la utiliza para componer, la propia IA. Parece un verdadero rompecabezas legal. Me imagino que los tribunales tendrán mucho trabajo por delante para adaptar las leyes de derechos de autor a esta nueva realidad. Sin duda alguna. Estamos en un territorio inexplorado. La ley siempre va un paso por detrás de la tecnología. Y en el caso de la IA musical, la brecha es aún más grande. Tendremos que esperar a que surjan nuevos casos y que los tribunales empiecen a sentar precedentes para comprender cómo se aplicarán los derechos de autor en este nuevo contexto. Es fascinante y un poco aterrador a la vez, ¿no? Por un lado, la IA puede democratizar la creación musical, permitiendo que cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos, pueda componer. Pero por otro lado, se abren muchas interrogantes sobre la autoría, la originalidad y la propiedad intelectual. Es un escenario lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres, y no solo para los artistas y la industria musical, sino para todo el sistema legal. La IA está desafiando los conceptos tradicionales de autoría y propiedad intelectual, y esto tendrá implicaciones en muchos ámbitos. No solo en la música. Es un llamado a la adaptación para todos los involucrados: artistas, compositores, productores discográficas, abogados. Y por supuesto para los que disfrutamos de la música, que debemos ser conscientes de la importancia de respetar la propiedad intelectual y valorar la originalidad en la música, ya sea creada por humanos o por máquinas. Exacto. La tecnología está cambiando las reglas del juego en muchos ámbitos.
Y la música no es una excepción. Debemos mantenernos informados, seguir aprendiendo y adaptarnos a este entorno en constante cambio. El futuro de la música dependerá de nuestra capacidad para encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de la creatividad humana. Es un final que nos deja con muchas preguntas, pero también con una invitación a seguir explorando este tema tan apasionante. Hemos analizado el caso de Ed Sheeran, las complejidades de la ley de derechos de autor, el impacto de la tecnología en la música. Ha sido un viaje fascinante. Un viaje que apenas comienza. El debate sobre la originalidad de la música en la era digital está lejos de terminar, y nosotros estaremos aquí en Bytes Legales para analizarlo, debatirlo y compartirlo contigo. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este tema, a reflexionar sobre la delgada línea entre la inspiración y la copia, y a valorar la creatividad en todas sus formas.